todas. Eh, Vamos a continuar con nuestras actividades. Esta noche nos toca la conferencia magistral. No sin antes unirme a las felicitaciones a los organizadores, la iniciativa detonada desde el inciso, a todo el equipo organizador, a la cabeza de Viri Torres, agradecer a todos los asistentes. Esta actividad principalmente está muy orientada a la comunidad docente, entonces, y a los estudiantes agradecemos la participación. Tenemos 3 días de actividades y esta noche vamos a terminar con la conferencia magistral Populismo y Democracia en América Latina. En esta ocasión tenemos esta conferencia, un tema sin duda que interpela a las naciones latinoamericanas y con especial énfasis sabemos que estamos en el marco de la ponencia de mañana en América Latina, que plantea una serie de preguntas, como este concepto que tiene múltiples definiciones, que es el populismo, un fenómeno al que le caben muchas definiciones. ¿Cuánto bien le hace a la democracia, por ejemplo? ¿Le fortalece la democracia, la amplía, o más bien la merma, la erosiona? Si la democracia es un sistema abierto en disputa, ¿el populismo contribuye a radicalizar la democracia o a cerrarla en torno a un líder carismático? Se podría pensar en la figura de un populismo democrático que no derive necesariamente en autoritarismo. Bueno, esta y muchas otras preguntas que nos va a interpelar la conferencia central, y los comentarios van a poder ser abordados además desde el público con las preguntas que van a surgir. En este sentido, voy a presentar a nuestro expositor, Benjamín Arditi. Una vez más lo tenemos, estamos explotando. Es una alegría poder tener a 2 profesores, uno desde México, otro con el que he cursado la sociología. Para los que recién asisten o se están sumando a esta actividad del coloquio, voy a presentar a Benjamín. Es un destacado profesor teórico político de origen argentino. Paraguayo, no que yo sepa, tampoco. Me han dado Guaraní, paraguayo. Oye, Sarela, con una sólida trayectoria académica como profesor de teoría política en la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrito al Centro de Estudios Políticos, posee un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Essex, Reino Unido, y es reconocido como investigador nacional nivel 3 en México. Ha sido docente e investigador en diversas universidades de prestigio en Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y Paraguay, y ha coordinado proyectos editoriales internacionales sobre teoría política. Su trabajo se ubica en la intersección de la filosofía, la teoría política y el análisis de los movimientos sociales contemporáneos. La principal línea de investigación de Benjamín se centra en la política postliberal y las formas poshegemónicas de la política, buscando conceptualizar un escenario político que excede los parámetros del liberalismo clásico. Sus temas centrales incluyen el populismo, el cual aborda no solo como una amenaza, sino como una periferia interna de la política democrática y un espectro de la misma, las insurgencias políticas y los movimientos sociales. Entonces, pasada la conferencia principal, alrededor de unos 40 minutos tienes Benjamín, el profesor Fernando Mayorga va a hacer el comentario. Permítame presentarle también a Fernando Mayorga. Sociólogo boliviano, nacido en Cochabamba, obtuvo su formación inicial como sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y en la UNAM, y posteriormente se doctoró en Ciencia Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Actualmente ejerce como catedrático en la Facultad de Ciencias Sociales y se desempeña como director del Centro de Estudios Superiores Universitarios en la Universidad Mayor de San Simón. Además de sus roles académicos, participa en instituciones importantes como miembro del Consejo Editorial de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia y del directorio de la Asociación de Estudios Bolivianos, la AEB.
Sus líneas de investigación, la línea principal de investigación se centra en el análisis de la política, la democracia, los procesos gubernamentales en Bolivia, con un enfoque particular en la crisis, las transiciones y el estudio del partido gobernante. Sus obras recientes abordan temas como el estilo de gobierno de Evo Morales en el libro Mandato y Contingencia, la democracia en tiempo de crisis, en transiciones y los avatares del proceso decisional del MAS y PCP durante el periodo 2019-21, en Resistir y Retornar. Además, su trabajo incluye la revisión histórica del nacionalismo revolucionario en Bolivia. En resumen, su investigación se enfoca en la sociología política y la ciencia política con un acento en la realidad boliviana contemporánea y sus dinámicas de poder. Entonces, la dinámica ahora para esta mesa, para esta conferencia, va a ser Benjamín. Inicias alrededor de 40 minutos, el profesor Fernando comenta unos 20 minutos y después pasamos a las preguntas, comentarios del público. Adelante. Habla tranquilo, 60 minutos. Buenas tardes otra vez. Gracias por seguir acá. Que aguante. Debo confesar algo, lo que los gringos llaman spoiler alert, cuando uno va a contar algo que es del final. En la década del 2000 publiqué 3 artículos sobre populismo. Pensé que más o menos había entendido. Me metí al tema de populismo por 2 motivos. Uno, porque fui examinador del doctorado de Fernando y Fernando hablaba de populismo, entonces tuve que leer algo al respecto. Y 2, porque un colega de la London School of Economics me invitó a escribir un capítulo para un libro. Al principio me negué, me persuadió y me dediqué a investigar al respecto. ¿Por qué este libro? No es para seguir hablando de lo mismo, sino porque me arrepentí. ¿Me arrepentí en qué sentido? No estaba seguro, nunca estaba completamente seguro si lo que había escrito sobre populismo realmente servía. O sea, perdón, me sigue gustando, pero sin la palabra populismo. Soy bastante más escéptico y básicamente me parece que es una palabra que podemos dejar de lado. Sería, si me van a escoger, yo les propondría, úsenla si quieren. Ya les voy a explicar al respecto. El resultado de esto fue un libro que lo publicó Routledge este año y Siglo XXI está publicando la traducción el año que viene. No está listo todavía, va a salir en marzo, abril, mayo del año que viene. Entonces me estoy basando en eso. Ya di una versión preliminar de esto en Cochabamba en el 2022. Esta es la versión ya sobre la base del libro terminado. Empecemos por un dato. Hay un politólogo estadounidense que publicó en el 2017, que nos recuerda que en el 2017 el Cambridge Dictionary declaró que la palabra del año era populismo, que identificaron que en el 2017 la palabra más usada o que llamó la atención de la gente era populismo. Y no es casualidad. Les quiero dar unas estadísticas que ya no son válidas porque cambiaron mucho los números, pero estos son datos del 2022. Si uno hace una búsqueda en esa época, en mayo del 2022, si uno buscaba la palabra populismo, habían 12.400.000 entradas. Populismo en América Latina, 2.700.000. En Estados Unidos, 3.600.000. En Europa, 4.100.000. Si uno tomaba después y entraba a Google Académico para ver artículos, libros, ponencias, aparecían 159.000 ítems de la palabra populismo, 41.000 de populismo en América Latina, 77.000 en Estados Unidos y 89.000 en Europa. Lo cual confirma por qué se le tiene que declarar palabra del año en algún momento. Todos parecen haber estado hablando de populismo hasta el punto de que ya se vuelve poco hartante. Es un campo vasto. Y si ustedes leen la literatura, ven los periódicos o escuchan conversaciones de gente que usa la palabra populismo, van a ver que hay para todos los gustos. Hay populismo incluyente y excluyente, de derecha, de izquierda, xenófobo, no xenófobo. Hay tres escuelas grandes. Una de ellas es la ideacional, que ve al populismo como una ideología liviana, delgada, la llaman, y los exponentes principales son un holandés llamado Cas Mudde y un chileno, Cristóbal Rovira Calpasser. Y los dos han publicado muchísimas cosas al respecto. Voy a dar una definición de Mudde un poco más adelante. La segunda escuela es la de Ernesto Laclau,
que tiene mucho éxito por un libro que se publicó este año, se cumplen 20 años, que se llamó La razón populista, que se lo ve como la teoría discursiva del populismo, que es lo que hace o hacía Ernesto Laclau. Y la tercera, de las más conocidas, se la conoce como escuela estratégica, que es un profesor estadounidense llamado Kurt Weyland y otro llamado Robert Barr, que creen que el populismo no es más que una estrategia para poder conquistar el poder y mantenerlo. Y siguen escribiendo cada uno al respecto. Hay tanta producción de que los estudiosos del populismo dividen distintas olas. Hasta hace unos 7 o 8 años se hablaba de 3 olas. Con la victoria de Trump y el Brexit se habla de 4. La primera ola se llama populismo clásico, que es Perón, Vargas, en Brasil, etc. La segunda ola, que es de los 80, se la conoce con 2 nombres, como neopopulismo o como populismo neoliberal. Incluye a Fujimori, Menem y el expresidente brasilero, ¿cómo se llamaba este? Collor de Mello. Collor de Mello. La tercera ola es el triunfo electoral de Hugo Chávez y se asocia a Ecuador, Bolivia con el MAS y a Venezuela como los exponentes de la tercera ola, que la llaman populismo de izquierda. Y la cuarta ola la llaman populismo de derecha y es Trump, alguna gente incluye a Víctor Orbán de Ucrania, de Hungría, y etcétera, etcétera. El problema es cuando todos hablan de una palabra, nadie tiene la menor idea de a qué se están refiriendo. Y uno lo ve en la prensa, en programas de conversación en la tele. He visto programas matutinos de esos que son para nivel bineuronal, que no hay que pensar en nada, que la gente usa, no, esto es populista, etc. De hecho, ahora la prensa mexicana, desde hace 4 días, la prensa contraria al gobierno, está publicando continuamente que un equipo de investigación de la University College de Irlanda tiene un megaproyecto financiado por la Unión Europea para poder rastrear en qué consiste el populismo y cómo podemos combatir. Estudio de caso, México con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, les viene muy bien decir, ajá, siempre dijimos que el PG, Andrés Manuel, era populista. Tanto es así que cualquiera dice lo que se le antoje, que un extraordinario escritor y un pésimo político, que es Mario Vargas Llosa, visitando México hace 3 años, un año y medio antes que muriese, dice que el populismo se refería a una declaración que había hecho Andrés Manuel, el presidente de México, en esa época, de que España tiene que disculparse por la masacre y la desaparición de las poblaciones originarias en el norte de América Latina y particularmente en el Caribe. La respuesta, y estoy citando acá, López Obrador ha demostrado que es un populista. No me diga que no es cómico, que es absurdo. Fin de la cita. Claro, otra gente le recordó que Alemania pidió perdón por el holocausto de los judíos y que el Papa Francisco pidió perdón por el tratamiento que recibieron niños y niñas descendientes de poblaciones originarias de Canadá de muertes masivas a fines del XIX, comienzo del siglo XX. Pidió disculpas públicas a los pueblos originarios. Entonces no es tan delirante. La segunda cosa que dijo en la misma entrevista Vargas Llosa, por la invitación del presidente cubano Díaz-Canel a la celebración de los 200 años de la independencia de México, es, comillas, que venga a pronunciar un discurso, Díaz-Canel, también es una cosa populista, francamente de mal gusto. Entonces, cierro de comillas. Entonces uno tiene que este señor define el populismo como algo mal gusto, cómico, absurdo. Después de escuchar eso, el populismo puede significar cualquier cosa. Ahora, a pesar de los datos que les di de Google, y a pesar de que está por todas partes el populismo, hay un estudioso ecuatoriano que para mí es uno de los mejores en trabajar el tema, que se llama Carlos de la Torre. Y de la Torre en un artículo del 2022 dice, comillas, si bien la cacofonía de definiciones del pasado
se ha reducido, aún no nos ponemos de acuerdo sobre lo que es el populismo. Eso lo dice Carlos de la Torre después de haber publicado, no sé, 15, 20 artículos sobre populismo, 6, 7 libros. Dice, todavía no nos ponemos de acuerdo qué diablo significa eso. Seguimos discutiendo si es bueno o malo para la democracia, si el populismo puede o no puede producir políticas públicas que sean buenas. O sea, damos vueltas y vueltas y vueltas. O sea, respecto de eso tengo dos hipótesis. Primera hipótesis, nos equivocamos con la pregunta de investigación. La pregunta de investigación de cualquiera que se meta a trabajar el populismo es, como se podrán imaginar, ¿qué es el populismo? ¿Por qué digo que es un error eso? Porque presupone que hay algo, ya damos por sentado que el objeto existe y todo lo que tenemos que hacer es identificar cómo funciona. Debemos perseverar hasta que lleguemos a descubrirlo. Y en esto, creo que uno de los culpables es una de las personas que mejor escribió sobre el tema en 1969, en el primer libro, que es una compilación de artículos de una conferencia que se hizo en 1967 en la London School of Economics, inaugurada por Isaiah Berlin, donde creo que 15 personas participaron. El libro existe en español, salió al año siguiente, en castellano se llama Populism, y los editores son Gita Ionesco y Ernst Gellner. El artículo de Worsley, un antropólogo ya fallecido, era buenísimo y tenía una frase que despertó la imaginación de muchos de nosotros. Les leo la frase, comillas, el hecho que haya sido usada realmente la palabra podría indicar que tras el humo verbal hay alguna fogata. Fin de la cita. Lo que está indicando es, si tanta gente ha hablado sobre el populismo, tal vez hay que asumir que detrás de la pirotecnia de los artículos publicados y las discusiones, hay algo que se puede identificar, acá está el populismo. Tomamos esto como un desafío. ¿Quién de nosotros encontraría la fogata que prometía o que decía que podía existir detrás del humo verbal que decía Worsley? ¿Quién de nosotros sería el pequeño Arturo que sacaría el Excalibur populista de la piedra? ¿Cómo se imaginarán, con el narcisismo que caracteriza a quienes nos dedicamos al mundo académico o al teatro, al cine, etcétera? Con nuestro narcisismo habitual, todos queríamos ser Arturo. Para mí, el candidato que más se acerca a ser un Arturo, aunque le dedico un capítulo entero a criticarlo y decir que no funciona su argumento, es Cass Moodle. Y además que es la cita más, es el texto más popular. ¿Qué es lo que dice Moodle? De nuevo, siento que las desviaciones académicas, tengo que leerles citas como para que me tomen en serio de que lo estoy inventando esto. Déjenme leerles, es una cita muy breve, son 5 líneas de Moodle. Dice, comillas, defino el populismo como una ideología delgada que considera a la sociedad dividida básicamente en 2 campos homogéneos y antagónicos, el pueblo puro frente a la élite corrupta, y que sostiene que la política debe ser la expresión de la voluntad general del pueblo. Fin de la cita. Ahora, si ven acá, están 3 de las 4 ideas básicas de todas las aproximaciones al populismo. Primera, la división del espacio del conflicto en 2 grandes bandos, donde se dice que los bandos son homogéneos y al mismo tiempo antagónicos. 2, estos bandos son el pueblo bueno y la élite malvada. 3, la política tiene que expresar de manera no distorsionada la genuina voluntad popular. El cuarto componente, que es el que está faltando y que Ernesto Laclau sí lo usa, es el papel central del líder. En los términos de Ernesto Laclau, es el líder como significante vacío de la unidad. En términos de cualquier otra persona, es un líder fuerte que funcione, se suele usar una palabra en inglés como broker, como intermediario y árbitro entre las distintas facciones del movimiento. Un árbitro que está por encima de toda sospecha y es aceptado como árbitro por facciones que se detestan. En el caso del peronismo es particularmente sintomático. Para los que conozcan la historia de Argentina, Perón fue derrocado, vivió un largo exilio en España y al retornar a Argentina, si no me equivoco, en el 72 o 73,
72, gracias. Y el apuntador del teatro, cuando va diciendo a los actores qué es lo que tienen que decir. Em, fueron a esperarlo las facciones de ultraizquierda, que eran los montoneros, y también las facciones sindicales. Y como acostumbran dirimir sus diferencias, todos fueron armados y hubo balazos, no sé cuánta gente murió. No tanta como uno se imagina cuando hay tanta gente civil armada y gente que está dispuesta a usar sus armas. Todos la usaron. La derecha peronista, que eran los sindicatos, la izquierda peronista, que eran los montoneros. Mm, Mis problemas con esto, recuerda, estamos viendo la primera hipótesis, son dos. Y la primera hipótesis es que nos equivocamos en la pregunta de investigación. Quiero examinar lo que es la definición de Moody. Nos habla de que las élites son malas y que eso es un simplismo, dice Moody. Pero yo me pregunto, ¿por qué no pensar que las élites son malas? Si yo tengo que pensar, hmm, ¿qué ejemplo de élite se me ocurre? Elon Musk, Jeff Bezos, Donald Trump. ¿Por qué no puedo decir que son unos desgraciados? Que pagan mal a sus empleados, que Elon Musk hace un saludo que se parece tremendamente a un saludo nazi, que es una persona de la ultraderecha que financia a movimientos de extrema derecha en Europa, particularmente a AfD, Alternativa para Alemania, que es un partido que está subiendo meteóricamente en las encuestas y que está apoyando la campaña para ser primer ministro de Nigel Farage, que fue el arquitecto del Brexit. Um, ¿Por qué? ¿Por qué no puedo decir que son malos? Y para decir que son malos, quiero citar a un autor chileno que era un banquero y político del siglo XIX. Se llama Eduardo Mate. Si hay algún chileno acá o algún estudioso de política chilena, sabrá que apellido Mate, como todos conocemos los apellidos de las oligarquías locales, Mate, Irarrázaval, Echenique, etcétera, más que nada apellidos vascos, son parte de la oligarquía terrateniente chilena. Mate escribió un artículo periodístico en 1892 donde dice, cito, los dueños de Chile somos nosotros, es decir, los dueños del capital y del suelo. Lo demás es masa influenciable y vendible. Ella no pesa ni como opinión ni como prestigio. Fin de la cita. Lo que tiene de extraordinaria esta cita no es que sea un desgraciado que lo está diciendo, que lo era, sino que es alguien que tiene tan metido a nivel de respirarlo la idea de clasismo y de que hay una clase destinada a mandar y clases que están destinadas a obedecer, que es un ejemplo absoluto de lo que parece ser una caricatura, pero de una persona convencida. No está diciendo de que las masas no sean chilenas, están diciendo de que ellas no cuentan para nada. Entonces, si tenemos gente como esa, que son parte de las élites, ¿por qué no decir simplemente, efectivamente, hay élites malas? Los dos ejemplos más acerca de las élites malas es una marcha en contra de López Obrador, de un grupo que ya no existe, que se llamaba Frente Nacional Anti-AMLO. AMLO son las siglas de Andrés Manuel López Obrador. Uno de los autos en las caravanas que ellos tenían tenía un gran cartel que decía, no quiero vivir en un país donde mis sirvientas sean la autoridad. De nuevo uno ve ese clasismo que no está a flor de piel, está ahí, te está gritando, somos clasistas. Y hay otros ejemplos, pero me los salto. Entonces, el primer problema es, no veo por qué no hablar de las malas élites malas. Segundo, ¿por qué hablar de la división del campo de conflicto en dos grupos antagónicos, dos campos antagónicos, como definitorios del populismo? Yo recuerdo cuando era más joven, leí el manifiesto del Partido Comunista, donde estos alemanes, Marx y Engels, decían que con el desarrollo del capitalismo la sociedad se divide cada vez más en dos grandes campos, los proletarios y los burgueses, dividiendo la sociedad en dos. Entonces lo que tengo como problema ahí, eso de la simplificación del antagonismo, que para Mude es definitorio del populismo. Pero Marx en 1851 es el manifiesto. 41, Perdón, 48. 48, justo en la época de las revoluciones fallidas en Europa. Um,
En esa época ya lo estaba diciendo Marx. Y yo no puedo decir que Marx es un teórico del populismo. Bueno, puedo decir lo que quiera, pero probarlo ya es un poco más complicado. Y también Marx hablaba de proletarios buenos y burgueses explotadores desgraciados. Es parte de la definición de Moody. Entonces tenemos un problema acá. El segundo problema es que la idea de que la división del campo del conflicto en dos es algo que existió desde antes. Es más, les diría que es característico de prácticamente todo movimiento emancipatorio que surge después de la Revolución Francesa. Todos establecen eso, incluyendo yo. Yo como paraguayo, cuando estábamos resistiendo la dictadura de Stroessner, decíamos, está la dictadura y estamos nosotros, ellos y nosotros. A nadie se le ocurrió durante la lucha antidictadura de que estábamos combatiendo a un populista o que fuéramos nosotros populistas por dividir el campo de conflicto en dos. Tercer problema de la definición de Moody es, bueno, no aparece en la definición, pero sí en los libros de Moody. Es lo del líder fuerte. ¿El líder fuerte es ser populista? Ahí tenemos un problema, porque si yo miro para atrás, hay tantos líderes fuertes. Margaret Thatcher fue populista, Reagan fue populista, Fidel Castro fue populista, Mao, Lenin, todos los demás. Tenemos dudas que sea así. Cuarto problema. Digamos de que dejamos de lado la definición de Moody por un ratito y agregamos otros de los argumentos que no están en la definición, otras características que no están en la definición de Moody, que se suelen asociar con el populismo, que es, por ejemplo, gastar dinero en cadenas clientelistas para asegurar los votos para ganar las elecciones siguientes. Yo puedo decir tal vez, pero cuéntenme ustedes si no hay algún político o algún partido que no haya tratado de generar redes clientelares a través del gasto público. ¿Significa que todos son populistas? Y si todos son populistas, ¿cuál es la especificidad del populismo en relación con la política? Siguiendo con estos otros problemas, nos hablan de 3 o 4 olas. Perón, la gente de los 80 como Menem y Fujimori, la izquierda y ahora la derecha. Yo tengo que preguntarme, ¿son olas? ¿Qué tienen en común esas olas? Con Perón había un programa de ciudadanización de los excluidos y había un proceso de construcción institucional fuertísimo, donde las redes de seguridad social se establecieron en el país entre la segunda mitad de los 40 y hasta que fue derrocado, si no me equivoco, en 1955. ¿Qué es lo que hizo lo que se conoce como populismo neoliberal o neopopulismo? Todo lo contrario. Dijeron, mientras menos Estado, mejor, y se dio todo el espacio al mercado. Fue un proceso de transformación masiva que se hizo en la década de los 80, siguiendo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y después lo que vino a ser llamado el Consenso de Washington. Sigamos con esto. ¿Qué más tienen en común? ¿Qué voy a comparar en términos de el neopopulismo de Menem y asumiendo de que Chávez, Evo y Correa hayan sido populistas? ¿Qué tienen en común ellos con Collor de Mello o con Fujimori? Y si vamos ahora al populismo de derecha, ¿qué tienen en común todos estos que son llamados populistas de derecha con Chávez, Evo, etcétera? Yo diría que más bien poco, y a lo sumo se podría hablar del papel central de los líderes. Pero si es el papel central de los líderes, el culto de la personalidad de Stalin hace que Stalin haya sido el paradigma del populismo en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, no me convence esto de hablar de 3 o 4 olas. Básicamente, mi problema es que es extraordinariamente simplista gritar populismo cada vez que escuchamos las campanas pavlovianas de un léxico específico. Pueblo, división, polarización, buenos, malos, criterios morales. Entonces estamos reaccionando casi como un piloto automático cuando nos provocan con ciertas palabras. Entonces por eso propongo una segunda hipótesis. La primera era que nos equivocamos al definir qué es el populismo como la pregunta de investigación, porque ya presuponía que había algo llamado populismo. Entonces la segunda hipótesis que quiero presentar es que reformulemos la pregunta de investigación.
Y en vez de preguntarnos qué es el populismo, preguntémonos, ¿hay algo llamado populismo? La ventaja para mí, por lo menos, de cambiar esa pregunta de investigación es que ya no das por sentado el objeto, pero tampoco lo excluyes. Dejas abierta la posibilidad de que a lo mejor hay, o a lo mejor no. Pero con los instrumentos que tenemos ahora, y hay cientos de miles de trabajos sobre populismo, con los elementos que tenemos ahora, yo no estoy convencido de que se pueda hablar de populismo. Entonces, para tratar de examinar esto, desarrollé lo que llamo 3 provocaciones y 5.5 propuestas metodológicas. Voy a poner el énfasis en la parte más jugosa, que son las provocaciones. Cuando escribía el libro, la imagen de pensamiento que yo tenía, porque me gustan las películas y esas cosas, yo me imaginaba llegando a un congreso de populistas, abriendo la puerta donde habían 50 investigadores, sacándole seguro una granada de mano, tirarla dentro de la sala, cerrar la puerta y ver qué pasa. Esa es la metáfora que me gustaría que tengan presente para entender a qué me refiero con las provocaciones, y van a ver por qué. La primera provocación es: jubilemos el concepto de populismo. Digamos, chao, muchas gracias por los servicios prestados. Como en las jubilaciones en las películas estadounidenses, le regalamos un reloj de oro, le hacemos una pequeña fiesta, hay un brindis y vete a pastar hasta que ya no puedas pastar. Entonces, jubilémoslo. Ahora, lo podemos jubilar tal como en algún momento jubilamos la idea de que los monarcas gobernaban por derecho divino. Espero que ninguno de los presentes diga: espere, tranquilo, profesor. Puede que haya un elemento de que Dios indicó que fulano o sutana van a ser nuestros monarcas, pero la mayoría de nosotros no cree de que eso sea algo que se pueda aceptar ahora. Entonces el populismo viene a ser como esas, eh, ¿cómo se llama? Las cajas de leche que uno compra y que dice vencimiento. Y uno no tiene leche y dice: voy a hacerme un café con leche, y de repente ve que venció hace 15 días. Entonces, esa es más o menos la idea. Jubilemos el término. Ahora, que yo diga que lo jubilemos, ¿a quién le importa? Hace 40 años, un profesor que yo admiraba, lo conocí y lo admiré, no fui alumno suyo, pero lo conocí, se llamaba Alain Touraine, que lo más seguro es que la mayoría de ustedes hayan leído a Touraine, o a lo mejor estudiaron con Touraine. Es un pope de los nuevos movimientos sociales, y nadie va a decir que Touraine es un improvisado. Ustedes van a decir: ¿quién es este paraguayo que nos viene a decir olvidémonos del populismo? Pero Touraine es otra cosa. Él es grosso, es un hombre serio. ¿Qué es lo que propuso Touraine hace 40 años? Y de nuevo, estas desviaciones de ser profesor me obligan a leerles la cita. Espero que la haya traído. Ay, no manches, que no la traje. Qué incompetencia, perdón, mea culpa, no la traje. Pero lo que dice ya está resumido en el título de su ensayo. El ensayo fue publicado por la Revista Mexicana de Sociología en 1980-81 y está sacado de un libro que se llama Le Voix et le Regard, La voz y la mirada. El título que le dio Touraine al artículo es La inútil idea de sociedad y las instituciones. Entonces lo que él dice es que van a tener que tomar mi palabra. Lo que pide Touraine es: abandonemos la palabra sociedad y pensemos en relaciones sociales. Y de hecho dice, hay un biólogo murió, François Jacob, que dice que la biología realmente nació cuando dejamos de preguntarnos acerca de qué es la vida y empezamos a estudiar a los seres vivos. Entonces, para Touraine, la idea de seres vivos la traduce como relaciones sociales. Dice: dejemos de estudiar la sociedad. No hay tal cosa, es una idea inútil. Pero claro, Touraine, famoso, respetado y todo, más allá del bien y el mal, es un maldito Touraine no populista. Debe ser Moody que está haciendo esto. Calderón, Calderón no me lo toquen. cuidando a Touraine como siempre. Claro, puede ser, cuidando a Touraine porque Calderón era muy amigo de Touraine.
después de 40 años que Turén escribió este artículo, ¿quién de nosotros nos sigue hablando de sociedad? Entonces, que Turén, un famoso sociólogo, nos diga la inútil idea de sociedad ya no nos interesa. Si no lo escucharon a él, ¿ustedes creen que me van a escuchar a mí? No. Pero terco como uno es, tiene que decir lo que quiere decir. Y en mi caso mi primera provocación es, dejemos de hablar de populismo. Perdón, cada uno puede hacer lo que quiera, puede seguir hablando de populismo, pero es más bien un término que nos ayudó en algún momento, pero en este momento ya no está aportando algo que nos ayude a entender procesos sociales y conflictos. De la misma manera que después de 400 años de la ilustración, que nos habla del uso público de la razón y que tenemos que someter todos los enunciados a criterios racionales, todos nosotros en algún momento leemos el horóscopo y todos nosotros cuando vamos a un restaurante chino y terminamos, cuando vamos a pagar, nos regalan a cada uno una galleta de la suerte que se hacen industrialmente. 100.000 respuesta 1, 100.000 respuesta 2, hasta 500. Y nos emocionamos entre 2 y 3 segundos leyendo y jajaja, ja, ja, ¿y qué te tocó a ti? ¿Por qué perdemos el tiempo? Iba a decir, pero pienso que pudo herir sus susceptibilidades, que es como ver teleseries turcas, pero seguimos haciéndolo. La gente sabe que son pésimas, pero hay una adicción en México y hoy me enteré que también en Bolivia de verse series de televisión turca. Hay malas series, muy malas teleseries y hay series turcas. Esa es más o menos la secuencia. Esa sería mi primera provocación, parte de la granada que les estaba diciendo, granada de fragmentación como corresponde. La segunda provocación para gente que me dice, ya, párale, esto es demasiado radical, es algo un poquitito menos radical. Ok, sigamos usándolo, pero usémoslo como se usa en el discurso de la vida cotidiana, para ningunear a nuestros enemigos, para decir que son unos imbéciles, que no entendieron absolutamente nada y que sus políticas están destinadas al fracaso. Entonces, actuaremos como en el sentido común. Tú, lo siento, te callas porque eres un populista. Tú, lo que me estás proponiendo acerca de cómo bajar el déficit del sector público es una idea populista. Simplemente lo usamos como un insulto, lo usamos lo usamos para gente que no nos gusta. Y ustedes dirán, profe, cuando uno usa un concepto, palabras fuertes como populismo, democracia, etcétera, tiene que haber algo de acumen, cerebro, pensamiento detrás. No lo crean. Y para eso me permito citar a dos personas que yo respeto muchísimo. Uno de ellos se llama Macpherson, que ya poca gente lo lee. Fue un brillante teórico político canadiense que polemizó en los años 50 con Friedman y le ganó. Friedman me refiero a Milton, no a Robert Friedman o no sé, cualquier otro nombre. ¿Qué es lo que dice Macpherson? Dice, comillas, la democracia está hablando del siglo XIX, la democracia solía ser una palabra nociva. Todos los que se proclamaban de ser alguien, algo, sabían que la democracia, en su sentido original de gobierno del pueblo, o de acuerdo con la voluntad de la masa mayoritaria, sería una mala cosa, fatal para la libertad individual y para todos los atractivos de la vida civilizada. Fin de la cita. Eso está refiriéndose Macpherson al pensamiento británico de mediados del siglo XIX. Para los historiadores, y creo que hay varios acá, eso está a la vuelta de la esquina, ocurrió hace 15 minutos. Segunda cita, este es uno de mis filósofos favoritos, Jacques Rancière, que lo mencioné en la sesión anterior. Rancière tiene un libro pequeñito que se llama El odio a la democracia. Y en la segunda página del libro, miren lo que dice. Comillas, la democracia fue primero un insulto inventado en la Grecia antigua por quienes veían en el innombrable gobierno de la multitud la destrucción de cualquier orden legítimo. Resultó sinónimo de abominación para todos cuantos pensaban que el poder correspondía por derecho a quienes se hallaban destinados a él, sea por su nacimiento o a quienes eran convocados a él por sus capacidades. Fin de la cita. Yo trato de imaginarme caminando por Atenas en el siglo III antes de la era de cristiana
y me encuentro con un adversario en el ágora y le digo, demócrata, que para mandarlo al diablo. Nos suena muy extraño porque no es parte de nuestro imaginario, pero cuídense que esto va a cambiar. Tenemos a Trump en este momento y tenemos por primera vez en la historia reciente que Estados Unidos se vuelve un régimen iliberal muy rápidamente. Para los politólogos acá presentes, el nombre de Steven Levitsky tiene que significar algo. Steven Levitsky dice, no hay un peligro de autoritarismo en Estados Unidos. Ya empezó y ya está muy avanzado. Esto lo dijo el año pasado, principios de este año. Lo único que agregó es que la democracia, a través de las organizaciones sociales, puede tener algo de capacidad de resiliencia, de poder resistirse, pero que ya estamos camino y ya estamos en un autoritarismo, a él no le cabe la menor duda. Y él es muy famoso, así que crean, tiene razón. Si fuera por la fama que tiene razón, yo debería consultar a, ¿cómo se llama el cantante de Menudo que es tan famoso? Ricky Martin, hay que consultarle a Ricky Martin, Ricky, ¿qué piensa de esto? Yo sé que tampoco les voy a convencer con esto, entonces tengo una tercera opción, que sería la tercera parte de la granada, que es, ok, no creen de que hay que abandonar el concepto de populismo, no creen que hay que usarlo solamente para ningunear a nuestros adversarios. Entonces les quiero conceder algo. Sí, podemos hablar de populismo, pero como algo histórico, algo que ocurrió predominantemente, pero no exclusivamente, en América Latina, predominantemente, pero no exclusivamente, alrededor de mediados del siglo XX, básicamente entre 1945-46 y el segundo gobierno de 1945-46, cuando surge la estrella de Perón y creo que en el 46 gana su primera elección y Getúlio Vargas, que vuelve al poder a principios de los 50, se considera que su segunda administración sí cae bajo populismo. Entonces les digo, está bien, populismo hubo, pero ya no hay. Y lo que seguimos nombrando como populismo, lo hacemos simplemente por inercia lingüística o inercia argumentativa, porque encontramos algunos parecidos de familia entre algo que ocurrió en esa época y algo que estamos identificando en los últimos 20, 30, 40 años. Entonces, yo propondría que una vez hubo populismo, pero ya no hay, que aplica al peronismo y al varguismo, y que ya no es necesario seguir usando. Y luego, de nuevo, yo sé que la mayoría de la gente, particularmente los que trabajan sobre populismo, y por favor, acá veo caras de gente que llevan años en la academia. Sabemos que muchas de las investigaciones dependen de qué temas se están financiando las agencias internacionales, qué temas son sexy en algún momento. Una época se hablaba de transición a la democracia, después de gobernanza, después, perdón, de gobernamentalidad o gobernabilidad, y después, a principios de la década del 2000, se habló de gobernanza, y todos escribimos sobre esos temas, por supuesto, porque son los temas del momento y queremos ver si podemos decir algo al respecto. Con el populismo pasa algo más o menos parecido. Como eso no les puede convencer necesariamente, y además que alguien diga algo, no significa que la gente vaya a correr y decir, ah, tiene razón. Hay muchas inercias, y para mí la inercia vean nada más en las conferencias anuales de LASA. No sé lo que fue en la última conferencia que se hizo en San Francisco, pero en las conferencias anteriores siempre habían varias mesas sobre qué es el populismo, populismo de izquierda, populismo de derecha, populismo en Asia, en América Latina, populismo en Estados Unidos. Entonces hay un mercado y el mercado es parte de la profesión. Permite ascensos, pasar de ser profesor asistente a profesor titular o catedrático. Hay financiamiento, como les decía hace un rato. Hay revistas. Hay una revista que se llama Populism. Y créanlo o no, soy miembro del consejo de redacción, lo cual me causa ciertos problemas. Sí, pero ya me cayeron las revistas. No,
Hace 2 semanas entró un nuevo equipo de redacción y dice, estamos pensando, si quieren quedarse, pueden quedarse, pero tal vez habría que renovar al consejo de redacción cada 4 años, 5 años. Y yo ya pasé esa cantidad, entonces les voy a contestar, gracias, tienen toda la razón, eso es lo correcto, adelante, duro con él. Ahora, como eso no les va a convencer a muchos, porque son provocaciones, hay la parte un poco más pesada que no les voy a poder hablar porque Gabriela ya me marcó línea y después de 40 minutos me echa. Apaga la luz. No sería la primera vez que lo hace. Un poco más. Un poco 20 más. minutos. No, ya lo hiciste. Ya saben. No, lo voy a tratar de ajustar más No. cuenta. No siempre llegas, entonces. Ya Por favor, así. Ok, la primera de ellas es, si vamos a hablar de populismo, pensémoslo sin caer en el formalismo. Y para mí, uno de los capítulos del libro es con dedicatoria a Ernesto Laclau, como el arquetipo del formalismo en la teoría política. Porque saben todos, Laclau igual argentino, Laclau quería a Cristina Kirchner, Laclau quería a Néstor Kirchner, y se emocionaba mucho Laclau porque Cristina le dijo una vez, y eso fue recogido por la prensa bonaerense, le dijo una vez, me encanta tu libro, lo tengo en la mesa de noche al lado de mi cama. Yo cuando escuché eso le dije, y fumaron, porque ustedes saben que los guerreros políticos no leen los libros. Si alguien va a leer, va a ser porque escucharon hablar del libro, pero no tienen tiempo. Se pasan, la palabra grilla no existe en México, pero se pasan en miles de reuniones que no dan el tiempo para, hoy voy a leer el serie El Tiempo para ver qué decía Heidegger y eso me sirve para la campaña el año que viene. No. Antes de la segunda vuelta, vamos a leer Heidegger para ver quién gana. No, no ocurre así. Entonces, claro, es muy lindo para el ego de Laclau, y lo usó varias veces, pero sospechamos que no. Pero en todo caso, lo que cuenta de esta anécdota, que Laclau apoyaba 100% a Cristina y a Néstor, y que Laclau apoyaba a Chávez y simpatizaba con Evo y con Correa. Ahora, ¿cómo puede Laclau apoyar a esta gente? No estoy diciendo que yo soy anti-Evo, que soy esto, soy lo otro. Estoy diciendo nada más mirando desde dentro de la teoría de Laclau. No vamos a entrar en detalles, son 350 páginas. Desde dentro de la teoría de Laclau no tenemos ningún criterio normativo para preferir apoyar a un populismo distributivo que apoyar un populismo xenófobo, anti-extranjero, anti-islámico, anti-esto y anti-lo otro. Y para eso, ya saben, les voy a leer un par de citas de Laclau. Escuchen bien. Dice, un movimiento, estas dos citas están en un artículo que se llama Populismo, que hay en ese nombre, que lo publicó el mismo año que salió su libro, en el 2005. Dice, comillas, un movimiento no es populista porque en su política o ideología presente contenidos reales e identificables como populistas, coma, sino porque muestra una lógica particular de articulación de esos contenidos, cualesquiera que sean esos contenidos. En otras palabras, ¿qué es el populismo? Una práctica articulatoria. ¿Qué articula? Eso es irrelevante. Lo que importa es que es una práctica articulatoria. A eso me refiero con el excesivo formalismo de Laclau. Toda teoría, por definición, formaliza, pero no toda teoría es necesariamente formalista. Hay un salto entre formalización y formalismo. El formalismo se desentiende de lo concreto. Segunda cita antes de explicar. También de Laclau del mismo texto dice, el concepto de populismo que propongo es estrictamente formal, pues todos sus rasgos definitorios están relacionados exclusivamente, están relacionados exclusivamente con un modo específico de articulación. 2 puntos, la prevalencia de lo equivalente sobre la lógica diferencial, independientemente de los contenidos reales que se articulan. Entonces, Laclau, lo único que le interesa es identificar que Marine Le Pen,
que otra gente tenga una práctica articulatoria que corresponda a lo que él dice para decir populista, que Néstor Kirchner tenga una práctica articulatoria que tiene sus características populistas, pero lo que no puede hacer la CLO es justificar por qué apoyar a Néstor Kirchner y por qué estar en contra de Marine Le Pen. Esto es crucial. No hay una respuesta que sea capaz de explicar esas cosas. Y una teoría que sea incapaz de explicar por qué uno debería tomar ciertas posturas. Por ejemplo, cuando Marx decía hay que tomar partido por el proletariado, es porque decía estoy a favor de la justicia social y no podemos aceptar. Es una humillación para la humanidad aceptar que hay gente que se muere de hambre y hay gente que se llena los bolsillos de dinero. Ahí ustedes tienen un criterio normativo. Más igualdad es mejor que menos igualdad. Ese es el punto de partida de las distintas construcciones teóricas que hizo Marx, que es lo que le permite tomar partido por los de abajo. La que no tiene una forma de tomar partido por los de abajo. Moody y Rovira hacen la misma cosa, porque con su definición mínima del populismo, uno de los dos autores, Rovira, produjo un artículo que se publicó hace 9 años en la revista de LASA, donde ellos demuestran a través de análisis del discurso que Salvador Allende era un populista arquetípico. ¿Cómo lo hicieron? Contrataron a 2 estudiantes de doctorado que les codifican discursos a lo largo del siglo XX de presidentes de Argentina, Chile y Perú, donde habían los discursos, porque en algunos casos desaparecieron, se quemaron, una inundación, etc. Y les daban como criterios, si no encuentran elementos de populismo, es decir, polarización, líder fuerte, pueblo bueno, élite mala, le dan un 0 a ese fragmento. Y la selección de los fragmentos se hizo de manera aleatoria. Les decía, ustedes escojan, abran la colección de discursos y digan, ok, en esta página, ¿qué encontramos? Si hay algo de estos elementos, le dan un 1. Y si hay muchos de estos elementos, le dan un 2. Entonces tenemos una escala que va de 0 populismo a mucho populismo. El resultado para Rovira y para Kirk Hawkins, que es un especialista en la República Bolivariana, un investigador estadounidense, es efectivamente, Salvador Allende era un populista. Ahora, ¿qué es lo que está faltando en la teoría de Laclau y qué es lo que está faltando en la teoría de Moody y Rovira? En el caso de Laclau ya les dije que no hay un criterio normativo que le permita justificar su defensa del kirchnerismo en oposición a su aborrecimiento de Marine Le Pen en Francia. Y en el caso de, se me perdí la onda, en el caso de Moody y Rovira, en el caso de Moody y Rovira, yo no tengo nada en contra de la teoría del discurso. De nuevo, otro spoiler alert. Yo hice mi tesis doctoral con Laclau, pero nunca compré el boleto del populismo y otras cosas. Brillante el hombre, admirable. Hubo una polémica entre Ernesto Laclau y no sé si ubican el papá o uno de los 2 padres putativos de los estudios culturales. Se llamaba Stuart Hall, un jamaiquino que hizo su carrera en el Reino Unido. Stuart Hall es lo más cercano para mí de un historiador llamado E.P. Thompson, porque los 2 tienen demasiados puntos en contacto. E.P. Thompson le hizo la misma acusación de formalismo a Althusser, que fue el ídolo de Laclau hasta la publicación del libro, de su libro sobre hegemonía con su mujer. E.P. Thompson le decía a Althusser, usted nunca entenderá lo que son las clases sociales si no ve las luchas de los trabajadores y si usted no ve las condiciones culturales en las cuales luchaban. Laclau nunca tuvo una polémica con E.P. Thompson, pero sí la tuvo con Stuart Hall, que además era su amigo. Y la polémica entre ellos era cómo estudiar el thatcherismo. Laclau decía, hay que ver cuál es la lógica articulatoria del discurso conservador de Thatcher. La respuesta de Stuart Hall era, sí, Ernesto, tienes toda la razón, pero si tú no estudias las políticas específicas que está buscando, que está proponiendo Margaret Thatcher, ¿qué vas a haber entendido de lo que fue el thatcherismo? Tienes que pensar en la coyuntura o si no, no te sirve de nada. Les doy un pequeño ejemplo yo admiro a
Margaret Thatcher profundamente por su ingenio político. La aborrezco por sus políticas, pero miren cuán brillante es. Un día, ustedes saben de que en el Reino Unido, durante la Segunda Guerra Mundial, tanto los alemanes como los aliados bombardeaban de manera indiscriminada las ciudades de sus enemigos, donde moría mucha gente y se perdían propiedades. Después de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses encontraban el problema de que había un porcentaje altísimo de la población que no tenía dónde vivir. Como había un gobierno laborista, que fue el gobierno de Bevin, que fue el que introdujo la seguridad social y los derechos de tercera generación en Inglaterra, derecho de vivienda, la educación, etc., lo que hicieron es construyeron casas que eran propiedad de los gobiernos municipales, pero se las arrendaban, se las alquilaban a gente que perdió su casa. Los alquileres eran simbólicos, se pagaban quincenal o semanalmente, y los tenían derecho a usarla por 99 años, pero no podían tener el título de propiedad. ¿Qué hizo Thatcher? Después de ganar su primera elección, dice, ¿qué quiere todo inglés así profundamente? Una, que gane el Manchester United, la copia Champions o no sé cómo se llama, pero la segunda cosa que quieren es tener su casa propia. Entonces lo que ofreció es todos aquellos que estaban rentando casas de los municipios, se les vendería por un precio, era algo así como entre 40 y 45% del precio de mercado. ¿Qué pasó? La gente compró las casas. ¿Qué pasó después? La gente, como después de salir del bar a la octava cerveza y al cuarto whisky, dice, Thatcher, she's the man. Vamos a votar por ella, y ganó otras 2 o 3 elecciones generales. O sea, no la ganó solamente por eso, pero es para que tengan una idea de una cosa, es decir, cuál es la práctica articulatoria del discurso de Thatcher, y otra es decir, tengo una idea para ganar votos. Vamos a vender las casas a un precio irrisorio para que la gente piense que está sentada sobre un montón de dinero por la burbuja del mercado inmobiliario durante los años 80 en el Reino Unido. Entonces, ese argumento se lo quiero aplicar a Moody y Rovira. Ellos construyen a Salvador Allende como un populista, haciendo completa abstracción de lo que eran las políticas seguidas por el gobierno estadounidense para derrocarlo, las políticas seguidas por la oposición de derecha para derrocarlo, los errores de la administración de Allende y el hecho que Allende tenía un proyecto socialista que él llamaba revolucionario. Entonces, llegar a la conclusión, a lo mejor si hacemos un análisis de coyuntura, concluimos de que efectivamente Allende era un populista, pero tú no puedes deducir que sea un populista única y exclusivamente diciendo que es la práctica articulatoria lo que define el populismo. Necesitas algo más tangible, como políticas, como las coyunturas, la correlación de fuerza que hay en un momento dado. Ya voy a terminar. Esto sería mi segundo criterio normativo. El primero es, si van a estudiar populismo, absténganse de tener una teoría formalista. La segunda es, si van a estudiar el populismo, piensen en la coyuntura, piensen en el contexto. Sin eso, nadie va a entender lo que es el populismo o cualquier otro fenómeno político. La tercera propuesta metodológica es, solo la llamo media propuesta. Por eso son 5 y media propuestas. Media propuesta porque no les digo cómo tienen que hacerlo. Se las presento. Les presento 4 criterios normativos. Usar a Marx, usar a Rancière, no lo voy a explicar ahora por el tiempo. Usar a Walter Benjamin, o si quieren ser desgraciados, usar la idea de resentimiento, que es la forma perversa de la política de la identidad seguida por los populismos excluyentes. Uso esa palabra porque les gusta, pero realmente es la derecha excluyente, nativista, xenófoba, etc. Ese sería el segundo criterio y medio, el medio criterio. El siguiente criterio es que no basta el contexto. Por un mismo contexto, si algunos de ustedes tienen hermanas o hermanos, van a descubrir que en algunos casos uno va a votar por el MAS y el otro va a votar por un partido que no es el MAS. Fueron criados por los mismos padres, fueron los mismos colegios. Estoy asumiendo que sus padres los querían por igual a todos. Entonces, un mismo contexto puede producir resultados diferentes. Entonces,
Habiendo establecido que el contexto y la coyuntura son importantes, necesitamos un elemento más. Y ese elemento lo llamo la ética de la polemización. Uno no puede establecer el valor populista o no populista de una política, de una gestión pública, de un dirigente o una dirigente, estrictamente por el contexto. Necesita algo más. Y ese algo más que hay que someter a una práctica, a los protocolos de la polémica, para ver si efectivamente son o no son. Ya termino. El ejemplo, pero me olvidé de decir que el segundo ejemplo que uso en el libro acerca de la sensibilidad para el contexto y la coyuntura. El primero es Stuart Hall sobre el thatcherismo y el caso de Allende. El tercero es, y que me parece que debería ser obligatorio, leer en todos los cursos introductorios a ciencia política o sociología el 18 Brumario de Marx, porque pueden estar a favor o en contra de Marx, eso es irrelevante, pero es un extraordinario ejercicio de análisis de coyuntura, donde estudia los partidos involucrados, las movilizaciones, las presiones que tiene cada uno. No es lo único para estudiar la coyuntura, pero es fácil leer y ya. El penúltimo criterio es los observadores situados, que lo llamo también perspectivismo, tomando prestado esa expresión de Nietzsche, que todos vemos el mundo desde donde estamos parados. Vemos el mundo como hombres o como mujeres, como blancos o como mestizos, como ricos o como pobres. No porque ser rico o ser pobre va a determinar exactamente tu visión del mundo. Hay gente que lloraba cuando veía imágenes de Milei con su motosierra y que no tenían dónde caerse muertos. Entonces, no hay una relación causal directa entre el lugar desde donde tú miras al mundo y tu postura política en ningún momento. Pero hay una cercanía. No podemos obviar la posición desde donde miras. Y el ejemplo que tengo acá es de una señora que en México se les dice fifís. Y fifís significa alguien que cree que nació con privilegio, que la gente debería entender que es privilegio. Si va a una oficina pública, entra y la gente tiene que servirle sin que haga la fila. Ustedes también tendrán 20 ejemplos más. Es Jailona. ¿Cómo? Jailona. Ok, Jailola. Jailona. Esa sería la expresión. Guadalupe Loaesa, hay dos Loaesas. Soledad Loaesa, que es una gran socióloga del Colegio de México, y Guadalupe. Guadalupe es una extraordinaria escritora que novelas muy taquilleras, pero también es comentarista de la vida cotidiana y tiene una columna en el periódico de la derecha empresarial que se llama Reforma. Y en ese periódico, en el año 2019, interpretó una foto, hizo un comentario sobre una foto de una delegación de alto nivel mexicana que fue a unas reuniones a Washington, y la foto se la sacaron con la embajadora mexicana en ese momento. La embajadora Bárcena era una diplomática de carrera, que ahora se jubiló, y por sus méritos llegó a lo que se considera los dos grandes puestos para la diplomacia mexicana y supongo que la boliviana, es ser embajador en Estados Unidos o ser embajador ante Naciones Unidas. Te da un prestigio, visibilidad, es como coronar tu carrera. Entonces no estamos hablando de una persona improvisada. Las personas que estaban en la foto incluían a la ministra de Economía de esa época, de Andrés Manuel, que es una mujer, no me acusen de sexismo o algo así, que para los estándares internacionales de belleza, la gente no diría, y esta es una expresión mexicana, que son tacos de ojo. O sea, que uno dice mamacita o algo por el estilo, de la misma manera que yo puedo decirlo de algún muchacho aquí o otro muchacho allá, que no son tacos de ojo. Este es el comentario que hace sobre la ministra de Economía. Dice: el look de la secretaria de Economía, Graciela Márquez, resulta de verdad lamentable. Su pantalón lleva la bragueta totalmente abierta, o a lo mejor fue al baño de carreritas y no le dio tiempo de cerrar, o simplemente el zipper se descompuso por tantas lavadas en la lavadora. Yo no sé ustedes, pero cuando yo leo esto, veo un brutal clasismo de decir, qué ordinaria. Segundo, todo parte de su mismo artículo. Acá se está refiriendo a la embajadora mexicana.
Su pelo, carente de un buen corte, se veía lavado con jabón de tocador. Más que embajadora, aparece como la tercera secretaria de la embajada. Fin de la cita. Nuevamente, un brutal componente de clasismo. Ahora, ¿por qué les digo esto? Primero, para que sepan que hay gente que es muy abiertamente clasista, como esa cita del político chileno del siglo XIX de Mate, que decía que los dueños de Chile somos nosotros, dueños del capital y del suelo, y los demás no cuentan. Lo que ella se armó un escándalo, y al final ella pidió disculpas. Pero si ya les dije que Marta Bárcena, la embajadora, era una embajadora de carrera y muy reconocida, y Graciela Márquez, que efectivamente tenía el cierre abajo y creo que estaba roto. Pero Graciela Márquez sacó su doctorado en economía en Harvard. Yo sé que Harvard ya no es lo que solía ser. Pero bueno, Harvard tiene todavía su prestigio. Y si me permiten agregar algo más, ganó el premio de la mejor tesis en historia económica de su generación. Entonces uno diría, si uno va a hablar bien o mal de alguien, no te mires, no te fijes simplemente de cuál es el corte de cabello o qué tipo de ropa lleva. Trata de recordar que son dos mujeres extraordinariamente exitosas en lo que ellas dijeron quisieron hacer. Uso esto como ejemplo del lugar de enunciación, el perspectivismo. Tendemos a ver al mundo desde donde estamos situados. Yo también tengo eso. Cuando veo a un fascista, yo no digo, bueno, pero tampoco digamos que sea tan malo. Los fascistas hicieron unas carreteras extraordinarias en Italia en los años 20 y 30. Y Hitler, no me vas a decir que no había pleno empleo en Alemania en esa época. Mira la potencia industrial que produjo Hitler. Y los 6 millones de judíos, y la gente que murió durante la guerra, y la gente que se usó para experimentos de pureza racial que morían en los campos de concentración. No, eso ya no cuenta. Entonces, si van a investigar sobre populismo o cualquier otro tema de política, es inevitable ver desde dónde está hablando la gente que emite enunciados acerca de una situación, una persona, etc. La última, nos vamos. Y la última y nos vamos es retomar el último artículo que produjo Foucault, que publicó en vida Foucault. Muchas cosas de Foucault se publicaron después. Se llama El sujeto y el poder. Yo soy un profesor de teoría política que me costó muchísimo tratar de entender qué significa cuando Foucault dice que el poder está disperso, está en todas partes. Yo cuando era más joven lo citaba y decía, sí, como dice Foucault, el poder no es una cosa que se posee, que se regala, que se pierde, es relacional y hay una microfísica del poder. Pero hasta que no leí ese artículo no entendí bien qué entendía por el poder. Y su definición de poder dice, el poder en el presente se ha gubernamentalizado y propone, se lo voy a decir literalmente, o sea, de memoria, dice, ¿qué es el poder? Perdón, ¿qué es gobernar? Recuerda, el poder se ha gubernamentalizado. Y dice, ¿qué es gobernar? Es estructurar el posible campo de acción de otros. No está diciendo determinar el posible campo de acción de otros, está diciendo estructurar el posible campo de otros. ¿Por qué tiene eso algo de brillante? Porque nos dice quién es el actor que está estructurando el posible campo de acción de otros. Tendemos a pensar que es el Poder Ejecutivo, pero al no decir quién es, y al decir una frase que después les voy a mencionar, está diciendo que todos continuamente estamos tratando de estructurar el campo de acción de otros. Algunos con más éxito, otros con menos éxito. La siguiente frase que usa, no siguiente en términos de la página, pero el mismo artículo, dice que el poder para mí es el punto de encuentro entre los intentos de dominar y el intento de resistir a la dominación. ¿Qué es el poder? No es ni el intento de dominar ni el intento de resistir. Es la fuerza que se genera en el punto de encuentro entre el intento de dominar y el intento de resistir. Si lo pensamos de esa manera, yo tengo 3 hijos y yo siempre intenté gobernarlo. Y como todo padre sabe, fracasamos. Porque mis hijos muy pronto entendieron de que yo estoy intentando estructurar su posible campo de acción y ellos hacen exactamente lo mismo conmigo, todo el tiempo. Y no es que lo hacen hoy y después lo hacen el próximo mes, es día a día. Por eso hay gente acá que no tenga hijos, que levante la mano, por favor.
Hay gente de los que levantaron la mano, que algún día querrían tener hijos. No, mi recomendación no funciona. Iba a decirles, pidan a vecinos, amigos, parientes que les presten sus hijos por un fin de semana y después decidan. De lo contrario, mi recomendación es la vasectomía. Es económica, es fácil, no duele mucho. Ahora, ¿a dónde van las bromas, etcétera, sobre Foucault? Que nos dicen los teóricos del populismo que el populismo genera una división binaria del campo de conflicto. Ahora, ¿la división binaria es parte de la estructura del concepto de política? Claro que sí. Pero la división binaria del campo de conflicto, ¿es la norma de la acción política? No. Puede ser la norma por 3 años, por 2 años, por 5 años, pero no lo es. Puede ser por una semana, puede ser coyuntural, a condición que nos pongamos de acuerdo de qué significa coyuntura. Pero lo que me parece extraordinario de estas ideas de Foucault, que nos permite pensar la política como un conjunto simultáneo de conflictos y de actores que ocurren de manera asincrónica en distintos lugares de la formación social, por distintos temas, distintas instituciones, etc. La norma de la política es la simultaneidad. No sé cómo es acá en México, en Bolivia, pero me imagino de que demandas de cocaleros pueden no ocurrir de manera sincrónica con demandas de mineros. Y las demandas de mineros puede que no sean la misma que las demandas del 8 de marzo de las marchas de mujeres. Puede que haya muchas cosas en común, pero lo que caracteriza a nuestras sociedades es la simultaneidad de muchos conflictos que la idea para ganar significa articularlos. Pues la articulación significa una victoria electoral y no necesariamente la división clara, definitiva, en 2 grandes bloques. Y con esas bellas palabras he terminado. Gracias. Gracias, Benjamín. No puedo puesto de acuerdo antes en la mesa, por favor, sí, para darle mucho más tiempo a Benjamín. Ahora yo cedo la palabra al profesor Fernando Mayorga y nos pido también algunos minutos a Benjamín. Adelante con su comentario. Gracias, Gabriela. Hola, buenas noches a todas y a todos. Siempre es un placer escuchar a Benjamín. Es visitante asiduo a Cochabamba, acceso ha venido a varios seminarios, mencionó el último del 2022. Tuve... Dice que ya está mejor. Y como ya les ha contado, él fue mi lector de tesis doctoral. Y mi tesis doctoral se tituló Neopopulismo y Democracia en Bolivia y se orientó a analizar a Carlos Palenque y a Max Fernández, ¿no? Que era un tipo de populismo que se llamaba esa época, hablando del año 2000, en América Latina, como bien señaló Benjamín, el neopopulismo era el término que se utilizaba. Y de lo que ha presentado hoy día, estoy de acuerdo con la mayoría de sus planteamientos y más aún con sus sugerencias metodológicas. Aunque me ha parecido percibir que ha terminado con su exposición diciendo de que lo que hay que ver después de ese enriquecimiento con Foucault, lo que hay que ver la práctica articulatoria de esa diversidad de conflictividades. Sí, sí, claro. Y lo que implicaría que Laclau, a quien has criticado tanto, estaría en cierta medida también acertado. Pero después va a ver si podemos discutir. Estoy de acuerdo porque el término populismo ya no dice nada o no permite conocer lo que llaman los franceses obstáculo epistemológico y se utiliza básicamente como adjetivo. En todas partes, y yo desde el año 2006 dejé de utilizar el término populismo para pensar el proceso político boliviano. Recuerdo muy bien que la revista Nueva Sociedad refirió un artículo para analizar la primera victoria de Evo Morales
¿no? ¿No? Y me dijo que tenemos un artículo sobre el populismo en Bolivia y a partir de la visión de Morales. Y les dije, voy a escribir con la condición de no utilizar la palabra populismo, porque no sirve para explicar ni para, menos para entender lo que ha pasado en Bolivia. Y acudí desde entonces a algo que los argentinos, Turén lo utiliza en cierta medida en unos estudios de América Latina, y argentinos, varios argentinos como Juan Carlos Portantiero, Emilio de Ípola, Nola Clau, que es la teoría del nacional popular, ¿no? Que fue una buena, a mi juicio, una buena manera de evitar caer en el uso de esa categoría que, insisto, impide conocer, ¿no? Porque tiene toda esta carga, ¿no? Despectiva, está asociada a la demagogia, al clientelismo, al criminalismo, a la manipulación. Y me parece que esa noción es más pertinente, ¿eh? Porque en el caso boliviano, además, el, el, el proceso afín a lo que era el populismo latinoamericano, que se dio en el 52 con la Revolución Nacional, no tuvo precisamente la figura del líder fuerte, carismático, en el sentido que tenía en esa época Perón, Vargas, ¿no? Y ya que mencionaste a Carlos Latorre, en el caso de Ecuador era Velasco Ibarra. Carlos Latorre siempre contaba el caso ecuatoriano de esas décadas, Velasco Ibarra, que dijo, ganó 3 elecciones y él tenía una frase célebre que decía, denme un balcón y ganaré las elecciones, ¿no? O sea, que era cuestión de su palabra, de su verba, de su capacidad persuasiva. En este recorrido que hace Benjamin, te iba a decir Walter Benjamin, no sé por qué. Nos has dejado, me he dejado con la duda de por qué has dicho entre los autores que voy a sugerir está Walter Benjamin. Esa sí que es una tremenda duda, ¿no? De cómo se puede utilizar además Walter Benjamin. Nos ha hecho un excelente recorrido acerca de toda la producción intelectual sobre el concepto de la categoría a nivel mundial, ¿no? Y con algunos aterrizajes en América Latina. Y me ha alegado que no parta, como siempre se parte en todas las reflexiones sobre el populismo, con el término ruso, ¿no? Que es donde aparece el término populismo, que es la ida al pueblo, que hace Plejanov con los estudiantes universitarios rusos, ¿no? Y si uno piensa en América Latina, estoy de acuerdo con esto, que se puede hacer como historia, un recuento histórico y analizar esa fase, estamos hablando del siglo pasado, pero vemos que a partir de estas diferentes visiones, de estas 4 horas de que habla Benjamín, este uso de populismo para ver su inutilidad, podemos fácilmente demostrarlo si analizamos hoy día esta 4ª ola. Y voy a poner en contraste Trump y Milley. ¿Qué tienen en común? Pues la cara autoritaria. No, lo de Trump no solamente es contra las instituciones, es subordinación del sistema de justicia, es contra los medios de comunicación, ha cambiado hasta el nombre, el uso de las Fuerzas Armadas para fines de control interno, está hablando de que están en guerra, y todo ese parecido con el discurso xenófobo antimigrante, básicamente, pero también contra lo que yo llamo ideología de género y rechazo a las diversidades y a todas las minorías. Y con componentes racistas, ayer ha sacado un horrible spot de la burla de México.
Milei tiene esos rasgos, dio su discurso, su primer discurso presidencial, lo dio de espaldas al Congreso, los llama ratas del Congreso, consiguió en Argentina, exacerbó el uso del decreto presidencial. El presidencia argentina tuvo ese rasgo desde el gobierno de Alfonsín, que le ceden al presidente potestad de decidir y que después el Congreso vaya detrás. ¿No? Lo de Milei en esa lógica es de rechazo absoluto y también del legislativo. Es una figura de gobierno dividido, ha sufrido varias derrotas, pero su postura es esa lógica. Y bajo la noción de batalla cultural, también tiene todo este discurso de rechazo de cualquier criterio sobre igualdad, ¿no? A partir del reconocimiento de la ampliación de derechos. Pero además, de manera explícita, hablando de que la justicia social ¿no? Es una propuesta que no tiene sentido, está en contra de la. Pero si uno ve su política económica, Milei habla es libertario, habla de destrozar el Estado. En cambio, Trump, esta es su segunda gestión, ha asumido una política proteccionista, ¿no? Su política económica es absolutamente populista, ¿no? Entonces ahí coinciden en el estilo de gobierno, en su visión antidemocrática, es lo que llaman algunos iliberal, pero se diferencian totalmente en la política económica. Benjamín decía, veamos la política económica, no la práctica articulatoria. Veo la política o las políticas públicas y sus consecuencias, sus efectos. Entonces, Milei es populista como estilo de gobierno, porque es un líder carismático, ¿no? Además es totalmente peculiar en su performance, pero las consecuencias de sus políticas son libertarias, es reducción de presupuesto a la salud, a la educación, quitar bonos a discapacitados, a jubilados y todo lo que ustedes conocen. Y Trump tiene igual prácticas articulatorias, liderazgo fuerte, pero su política económica es política proteccionista, es totalmente distinta a la de Milei. Esto ya nos lleva otra vez a lo que señalaba esta propuesta metodológica de Benjamín. No busquemos por deducción quienes cumplen los requisitos del populismo, sino hagamos estudio de caso, viendo contexto, coyuntura, efecto de aplicación de políticas para poder decir qué tipo de populismo específicamente es. Y si es necesario utilizar además el término. Lo que propuso, no estoy totalmente de acuerdo, aunque lo de la cloud, yo también tengo mi debilidad por la cloud, el primer la cloud, pero yo un día en la UNAM asistí a una mesa redonda donde estaba Ernesto Laclau, Emilio Beipola, José Nun, argentinos, y Carlos Pereira, un mexicano que era bastante gramsciano. Y es la primera vez que escuché una discusión sobre ideología, ¿no? Desde la teoría marxista, que era el libro inicial que tuvo Ernesto Laclau, y es ahí cuando decidí estudiar estos temas de discurso, nacionalismo y demás. Siempre me ha gustado, ¿no? Con estos límites que plantea Benjamín acerca de que si no apuntas a los contenidos que están en juego, o las demandas, diría, ¿no? Diría Gramsci, las demandas en juego y los principios articulatorios que implican visión de clase de una persona. ¿No? En Gramsci la articulación viene de un principio hegemónico y el principio hegemónico es formulado por la clase, ¿no? En este caso el proletariado. Si dejamos de ver los contenidos que nos va a articulatoria, podemos quedarnos, ¿no? En esto de que todos son populistas, pero ¿cómo defino yo ahí vendría mi afecto o mi rechazo? Partiendo de lo que él también ha señalado al inicio de su exposición.
¿no? El populismo divide en dos la sociedad, élite y pueblo, y le da connotación positiva al pueblo, a lo popular, y negativa a lo elitista, y por lo tanto uno tendría que exigir, tendría que también plantearse una postura, ¿no? Respecto a cómo caracterizar ¿no? Pero eso tiene el riesgo de que se disfrace de una postura normativa, que es el deber ser, ¿no? Y eso tampoco resulta adecuado. Y finalmente, esta introducción de Foucault me ha dejado así sorprendidos, una novedad, me parece muy interesante, ¿no? La idea de pensar, así como Turén, no sociedad, sino relaciones sociales. No el poder como yo estoy haciendo microfísica del poder. El poder son relaciones asimétricas entre sujetos, agentes que están jugando en el campo de poder, en ese campo de acción de otros, cómo influye en la acción de otros. ¿No? Es este punto de encuentro que dice entre la dominación y la resistencia. Me hizo recuerdo a, esto me contó nuestro querido Cachín Antesana, el título original del estupendo libro de Mao Zedong acerca de la contradicción, que va por aquí también, ¿no? Porque Mao Zedong hace una dialéctica multidimensional, o sea, pensar el antagonismo, frente al antagonismo de élite-pueblo, más bien veamos estas múltiples contradicciones y puntos de encuentro es contradictorio, ¿no? Y el título en cuestión, traducido en chino, sería La lanza que quiere ¿Tú hablas romper el... mandarín? ¿Ah? ¿Lees El mandarín? Cachín Antesana me ha contado No. esto, sí. Ahora escucha porque te va a servir para tu siguiente exposición. La punta de la flecha que va a cruzar el escudo y la fuerza de la punta de la flecha que va a cruzar el escudo y la fuerza del escudo que resiste el empuje de la flecha. Es la contracción, dice. Entonces, esa tensión entre dominación y resistencia, que puede modificarse, ¿no? Ese sería un campo de acción y ese sería el juego político, lo cual radicaría ahí. Entonces, creo que con estas recomendaciones, sugerencias metodológicas, creo que permite o dejar o no usar el término populismo o abordarlo desde ¿no? Con estos puntos de vista para poder hacer estudios de caso y realmente contribuir al conocimiento, pero sin caer ni en formalismo ni en normativismo, y creo que es muy sugerente todo lo que nos ha planteado. Gracias. Muchas gracias, profesor. Entonces, como bueno, Benjamín hemos explotado, ha dado realmente una clase, una charla magistral, pero el público se ha quedado también los asistentes porque seguramente quieren también comentar, indagar. Entonces, vamos a pasar el micrófono, me van a ayudar allá los... Voy a recoger algunas preguntas. Allá el Juan Anaya, ¿alguna? Podemos recoger varias. Sí, buenas noches. Empezamos. Quiero hacer una pregunta después de estar mirando su posición a mí, Fernando, pero voy a aprovechar que se ha ido buena parte del público. No ahora, no hablo nunca. Bueno, sí, este debate del concepto de populismo fue un problema, ¿no? Yo me acuerdo, hay un texto de Aníbal Figuera, populismo y neopopulismo, que deben conocer, por supuesto, lo que ha enfatizado mucho, que era, habría que pensar el populismo también desde los resultados de los gobiernos populistas, ¿no? El discurso y el correlato fáctico.
Me hace recuerdo también a Cachino Empezanas con su nacionalismo revolucionario, el espíritu y la letra, el discurso. De todos modos, el problema no se resuelve de formalizar un concepto de populismo, y pregunta en el sentido de que si hay una cuestión, un fenómeno de los gobiernos populistas, al menos de primera hora acá en América Latina, en Vargas, en Perón y en Bolivia, que vamos a encontrarlos con una también esta oposición de buenos y malos. Hay un imperialismo malo, no debemos liberar a la noción del imperialismo, y en ese sentido sí hay un tema de asignarle roles a las clases que componen la coalición populista, ¿no? Las clases campesinas, clase intelectual, clase obrera. No sé si valdría la pena pensar en este criterio para definir, por lo menos, a esa especie de populismo de primera orden. Gracias. ¿Vamos a uno o de dos? No, de arroz. ¿Alguna otra? You're the boss. Ya. Fabricio. Buenas noches. Pregunta es para Benjamín. Usted mencionó que el gobierno de Donald Trump tiene tintes autoritaristas. Me interesa saber por qué esto se asocia con algo negativo cuando, por ejemplo, en América Latina la democracia ha presentado gravísimos fallos en términos de corrupción, violencia y desigualdad, y al mismo tiempo hay ejemplos como China, que digamos son autoritaristas, pero tienen crecimiento y estabilidad económica. La respuesta empiezo con la que es más rápida. Hay tanta corrupción. ¿Hay corrupción en el planeta? Sí. ¿Vivimos en países corruptos? Sí. ¿Vivimos en países desiguales? Sí. Trump le cobró $16 millones a Studios Paramount para hacer una película sobre su mujer. ¿A cambio de qué? A cambio de no seguir bloqueando los intentos de hacer una alianza empresarial. Trump, como presidente, vendía estampitas digitales acerca de él, monetarizando su función como presidente. Trump, como presidente, aceptó, ok, todos aceptamos regalos en algún momento, es cierto, pero aceptó un regalo de Qatar de un 747 equipado con colores de dorado, me imagino que otro sponsor Trump, que va en contra de la Constitución estadounidense. Ahora, si vamos a hablar de que un corrupto va a combatir la corrupción, tenemos un problema más o menos serio. Yo puedo entender que un no demócrata luche por la democracia, porque la experiencia histórica es que no se necesita tener demócratas convencidos. Me estoy basando en un italiano que hizo su carrera en Estados Unidos que se llama Giuseppe Di Palma, que el libro en inglés se llamó To Craft Democracies, Construyendo Democracias, un libro de 1991-92, donde dice, en el grueso de los procesos de transición, el siglo XIX en Europa, siglo XX en América Latina y en otros lugares, los que partieron no eran demócratas. Normalmente después de los golpes, cuando Pinochet perdió el plebiscito, ¿quiénes empezaron a decir, y vamos a luchar por la democracia? La misma gente que apoyó a Pinochet. Entonces, yo no compro ese boleto de que Trump podrá ser un autoritario. ¿Y cuál es el problema si está resolviendo la corrupción? Te puedo hacer una pregunta. ¿Tú sabías de que Hitler mató a 6 millones de judíos y a un Boy Scout o no? ¿Alguien escuchó de esa historia? La pregunta que la mayoría de la gente hace, ¿por qué un Boy Scout? Y la respuesta que tienes que hacer es, ¿y los 6 millones de judíos qué? Claro. Lo que se está diciendo acá es, claro, pues vas a encontrar alguna cosa que te puede interesar, pero estás hablando básicamente de energúmenos. Milley, Bolsonaro, Farage, Trump, etcétera, etcétera. Tuve que presentar un libro donde un señor, un italiano, residente en México y profesor de la Escuela de Antropología, dice de que hemos hablado, es injusto que se hable mal del fascismo, todo era sobre fascismo italiano, que se hable mal del fascismo porque la gente olvida de las cosas buenas, pleno empleo,
carreteras, y que las cosas funcionaban, los trenes funcionaban a tiempo. Y además dice, la gente siempre piensa que el fascismo es de derecha, pero que hay del fascismo de izquierda. Leyendo eso, yo pensé de que alguien estaba consumiendo ácido lisérgico cuando hoy en día aparentemente es bastante difícil de conseguir. Nunca escuché hablar de la expresión fascismo de izquierda y tampoco pensé de que tendría que vivir para conocer de que alguien me hablara de lo excelente que hizo el fascismo para el bienestar de los italianos. No dejo en eso nada más. Ahora, Perón y Laclau, yo no sé, a mí me da la impresión de que Perón, tú pareces ser uruguayo o argentino. ¿Argentino? No distingo muy bien los acentos entre Uruguay y Argentina. Sí. Ok. ¿Cómo se llama este hombre que en los años 60 en Argentina, José Abelardo Ramos? José Abelardo Ramos fue maestro y mentor político de Laclau. Y Abelardo Ramos tenía una peculiaridad. Era uno de los pocos de la izquierda que rescataba a Perón por la incorporación de la clase de los descamisados al sistema político y por toda la red de las obras sociales, además de haber introducido el sufragio femenino, que es lo que le permitió arrasar en la segunda elección del 53, puede ser, no me acuerdo exactamente. Y Laclau tenía una anécdota, bueno, ese es un antecedente. Laclau tenía una anécdota que yo no sé si él fue testigo o se la contaron, que una delegación de sindicatos fue a ver a Perón a Madrid. Y Perón, ¿qué es lo que les dice? Muchachos, ustedes son los combativos, sin ustedes nosotros no podemos volver al poder porque ustedes son los trabajadores, ustedes están organizados. Se van. Al día siguiente, a los 2 días, llegó una delegación Montonero, que les dice, ustedes son los jóvenes, es el futuro del peronismo. Sin ustedes el justicialismo no tiene futuro. Adelante, adelante. Entonces, la lección que aprendió de eso, pero de Laclau, era la capacidad extraordinaria de colocarse en el lugar del único que podía dirimir. Es el sueño que tenemos nosotros. 2 niños están peleando y, papá, 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 dile que él no tiene razón, yo tengo razón. Bueno, esa es una fantasía que todos tenemos. ¿Puedo preguntarle si hay alguna gente que te guste el cine? ¿Alguien vio la película Annie Hall de Woody Allen? Ganó el premio Oscar de los 70. Hay una discusión cuando Woody Allen está en el cine con su novia, están en la fila, y hay un tipo delante que habla de que Marshall McLuhan dice eso, Marshall McLuhan dice lo otro, y Woody Allen está cada vez más irritado y dice, usted no tiene la menor idea de lo que decía McLuhan. Y él dice, no, yo soy profesor de comunicación en New York University. Así, estira el brazo. ¿Se acuerdan de eso? Estira el brazo y el verdadero McLuhan entra a la escena y la única frase que dice es, efectivamente, usted no tiene la más pálida idea de lo que yo quise decir. Y se va. ¿Quién de nosotros no ha fantaseado en una polémica o una discusión poder tener algo como eso? ¿Quién de nosotros no fantaseó? Ahora, Laclau, obviamente esto ocurrió antes de la película de Woody Allen, pero eso le quedó a Laclau. Repito, no sé si él fue testigo de esto o si se lo contaron, pero repetía como una anécdota, porque lo que veía ahí era que el único que era aceptado por los monstruos y por los sindicatos, Rucci y toda esa gente, al único que aceptaban como alguien que no podían cuestionar era el general. Y eso le pareció que era extraordinario y le permitió, además, introducir la analogía entre el líder populista y lo que él llamaba el significante vacío de unidad. El dirigente es el que gesta la unidad del movimiento, porque es incuestionable. Ahora, todo lo que escribió, mi sospecha, pero es una sospecha, todo lo que escribió Laclau desde el año 1970 en adelante es probablemente populismo, pensando en el general por lo impresionado que estaba él de la capacidad de control de un movimiento que tenía. No control en el sentido, te voy a agarrar a latigazos, te voy a humillar, nada de eso.
es la brillantez para colocarse en el lugar del broker entre todas las facciones posibles. Y eso le duró hasta su muerte. La segunda cosa que la CLO rescataba es la política social de Perón. Yo no sé si eres peronista, yo no soy peronista ni antiperonista, pero no dejo de admirar lo que es el cambio. Carlos de la Torre tiene un artículo sobre cambios en la distribución del Producto Interno, la distribución del ingreso nacional, no Producto Interno Bruto, en los dos gobiernos de Perón. Y la tajada que va a salarios subió algo así como 25%, que es extraordinario. Entonces ves un intento por lo menos de justicia social. Ahora, Perón puede haber robado, porque yo no creo de que haya vivido de la caridad cristiana en los 17 años, 15 años que pasó en Madrid. Y tampoco fue un accidente que escogiera Madrid, donde estaba Franco, y no haber ido a otro lugar. Pero hay que reconocer de que es muy impactante la transformación de las condiciones de vida de buena parte del sector popular en Argentina. Eso es digno de emular. Los errores no, pero ese tipo de cosas son extraordinarias. Eso yo creo que lo marcó a la CLO en términos de la última teoría, la del 2005 que presentó. Eso es lo que quería decir. Hay un par de cosas que querría agregar. ¿Saben básicamente lo que es mi argumento? Y yo le pregunto a la gente, les digo, ¿cuál es el valor agregado que tiene de decir de que Trump, aparte de ser un orangután naranja, un inculto, un imbécil, racista, misógino, etcétera, violador de menores de edad, porque sí era amigo, pedófilo, era básicamente íntimo amigo de, ¿cómo se llama este tipo? Epstein. Le pregunto, ¿cuál es el valor agregado de decir, y además Trump es populista? ¿Qué te explica? ¿Puedes entender mejor las políticas que está siguiendo Trump por decir que es populista? No lo creo. La ciencia política tiene conceptos que son un poco más precisos para esto, y el que más se está usando, que lo he trabajado porque me asombró esto, es el concepto de Estado iliberal, que lo asociamos con la administración de Orbán desde 2010 en adelante. De hecho, fue Orbán el que introdujo la idea de Estado iliberal en el año 2014 y define el Estado iliberal como algo que no tiene que preocuparse por las minorías, que es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Y es alguien que cree que la democracia es cristiana. Y eso es no democracia cristiana como existió como movimiento en los 60. Democracia cristiana porque es cristiana, cristiana, cristiana. Y eso es lo que le permite excluir a musulmanes y otro tipo de gente. Eh, si queremos entender lo que es la administración de Trump, veamos lo que es la nueva internacional de la derecha. Orbán da conferencias en la asamblea anual de algo llamado CPAC, que es la conferencia anual de la derecha estadounidense. Y la gente del Partido de Derecha de México, del Partido Republicano, del Partido Gobernante en Paraguay, y no sé de dónde más, mandan a sus cuadros para la escuela de verano que tienen. ¿Quién da la escuela de verano? Se da en Hungría, en Polonia y en Francia. Entonces, ¿quién lo da? La gente de Meloni, pero de Italia. La gente de Meloni, la gente de Marine Le Pen, la gente del PiS en Polonia y la gente de Fidesz en Hungría. Yo hablaría más de autoritarismo y Estado iliberal y me pregunto, ¿te agrega algo decir que es populista? Entonces me preocupa que se coloque como populista casi como la cereza sobre el pastel para descalificar. No creo que me aporte información para entender procesos. Alguien dijo, creo que fuiste tú, de que por suerte no hablé de los Narodnichevsko. En el libro le dedico 5 líneas y digo, no me voy a detener acá porque para mí son los neandertales del populismo. Porque después de mencionar, hay experiencias anteriores que se podrían decir populistas, pero realmente cuando queremos hablar de populismo, de Perón en adelante. Perón es más o menos el arquetipo. Cometí un error al no mencionar una cosa de Foucault. Cuando les dije que uso Foucault para el último capítulo, hablé solamente del concepto de poder como este encuentro. Hay algo que quiero tratar de desarrollar. Mi última conferencia magistral no va a ser tan acabada como esta porque es Work in Progress, que es el título es Postmarxismo y lucha de clases. Y lo que quiero usar es el segundo concepto que uso en el libro de populismo, que es tomado de Foucault, que es
sistema de dispersión o regularidad en la dispersión, que es absolutamente crucial para entender lo que son las políticas, perdón, las luchas políticas. Lo primero de gobernar como estructurar el posible campo de acción de otros y que todos lo hacen. Mis hijos lo hacen a mí, yo hacia mis hijos, mis alumnos hacia mí tratan de probarme, yo trato de probar mi postura, etc. Pero el sistema de dispersión, en vez de... Lo primero me ayuda a pensar que no hay una sola frontera del conflicto. Lo segundo, me permite evitar la psicosis. Es decir, no es simplemente dispersión de conflictos. La política tiene que implicar sumar gente. Y esta idea de sistema de dispersión o regularidad de la dispersión de Foucault, lo veo como una especie de antecedente de la teoría de redes, porque regularidad en la dispersión presupone que hay luchas dispersas, pero al introducir la palabra sistema de dispersión, el calificativo sistema de dispersión o regularidad en la dispersión, está hablando que también hay una forma de articulación. No articulación para dividir en dos, pero hay algo de articulación. Y lo último, lo penúltimo, no lo último, debería haber mencionado que también podemos aprender de Maquiavelo de una frase que todos, aunque hayan apenas leído a Maquiavelo, citan. ¿Qué es lo que dice Maquiavelo? Los grandes, por los grandes se refiere a los nobles, todo lo que quieren hacer es dominar al pueblo. Y el pueblo, todo lo que quiere hacer es evitar que los nobles los dominen. Ahí tú tienes ya una idea básica que la palabra clave acá es dominación, pero como estamos hablando de los poderosos no son solamente los que tienen posesión de autoridad, sino que son aquellos que tienen la riqueza para poder ejercer ese dominio. Entonces, esa articulación entre dominación y riqueza es lo que quiero usar para tratar de pensar una noción de lucha de clases que no tenga que ver solamente con la posesión o no posesión de medios de producción mañana o pasado, cuando sea esto. Si se te ocurre alguna pregunta, si estás dispuesto a venir mañana y se te ocurre otra pregunta, o a cualquiera de los de acá que se les ocurrió una pregunta cuando se fueron a la casa, se tomaron el primer Singani o la primera cerveza, plantéenla y podemos volver otra vez a conversar. Gracias, Benjamín. Vimos el día, no sin antes, por favor, algunos avisos y muchas gracias por el aguante desde la mañana. No, tremendo. Gracias. Muy bien. Vamos a regalar fuertes aplausos, por favor, a nuestros expositores y también a mi colaborador. El estado de las ciencias sociales en América Latina. Pues queremos invitarles para el día de mañana. El cronograma va a ser el siguiente. Mañana empezamos con la primera actividad a las 10:30, que es con la conferencia magistral Post-Marxismo y lucha de clases. Y a las 3:30 de la tarde continuamos con el segundo panel, que son herramientas metodológicas en las ciencias sociales, dialogando sobre los avances y perspectivas. Y ya por la noche, a las 9 de la noche, vamos a continuar con retos epistemológicos para las ciencias sociales, un contrapunteo y 2 voces. Muy bien, muchísimas gracias. Pueden retirar a las 7 de la noche. ¿Y sabes que no vino? Sí. Y pues se dobló. A las 7 de la noche el día de mañana. Muchísimas gracias. No, sí, creo que son charlas y hay uno que es conversatorio. No sé, no sé.